El bebé gorila nació con un pelaje blanco como la nieve, una rareza genética extraordinaria, un albino. En lugar de ser recibido con la calidez y curiosidad esperadas, toda la manada de gorilas retrocedió con temor y rechazo, aullando y negándose a aceptarlo. La forma blanca y resplandeciente era una anomalía absoluta contra el denso telón de fondo verde de la sabana africana de acacias. La madre gorila temblaba con una confusión profunda y desgarradora, atrapada en un conflicto desesperado entre su instinto maternal ferozmente protector y el miedo primario y crudo que recorría como una corriente eléctrica al resto del grupo. El padre gorila, el poderoso espalda plateada, apartó completamente su mirada, negándose rotundamente a reconocer a la extraña criatura recién nacida. En el mundo natural despiadado e implacable, la diferencia no representaba belleza ni singularidad. Era una vulnerabilidad peligrosa, una debilidad fatal. Durante los siguientes días que parecieron eternidades interminables, la madre gorila se volvió cada vez más agitada y angustiada, debatiéndose entre la necesidad absoluta e innegable de proteger a su hijo y la creciente condena implacable de la manada de gorilas que la rodeaba. La tensión en el ambiente se volvió insoportable, casi palpable en el aire húmedo de la sabana. El pelaje blanco del bebé gorila era como un clavo en su ataúd, una señal luminosa y brillante para cada depredador que cazaba en el área circundante. Los leopardos, las hienas, los chacales, todos podían ver a esta pequeña criatura vulnerable desde kilómetros de distancia. Impulsada por un amor que trascendía completamente la lógica brutal y despiadada de la naturaleza salvaje, la madre gorila tomó la decisión más agonizante y dolorosa que jamás tendría que tomar en su vida: sacrificar su lugar en la manada de gorilas, su hogar, su familia, su seguridad, todo lo que había conocido. Bajo la cobertura de un amanecer pálido y neblinoso, cuando las primeras luces doradas comenzaban a filtrarse entre las ramas de las acacias espinosas, ella se separó silenciosamente del grupo. Cargando a la pequeña criatura luminosa lejos de la seguridad del colectivo, caminó durante horas interminables a través de los árboles de acacia dispersos y la hierba verde y baja que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Una criatura masiva y poderosa, humillada completamente por la desesperación más pura. Cada paso que daba alejándose de su manada era un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto donde no sabía si encontraría salvación o condena para su pequeño hijo albino. Su viaje solitario y lleno de determinación la llevó hasta el mismo borde del mundo salvaje, donde la sabana se encontraba con la intervención humana. Una cabaña oscura y rústica de madera que servía como puesto de avanzada para el guardabosques Elías. El guardabosques Elías era un hombre cuya vida entera estaba dedicada a preservar las mismas criaturas que ahora observaba sufrir con impotencia. Escuchó un sonido bajo y tentativo en su puerta aquella madrugada. No era una amenaza violenta, sino una súplica vacilante y desesperada. Lentamente, con precaución, tiró del pestillo de madera que aseguraba la entrada de su modesta vivienda. El momento en que quedó enmarcado en el umbral de la puerta fue testigo de algo completamente imposible, una escena que desafiaba cada ley de la naturaleza y cada expectativa humana que había construido durante sus años de experiencia en la conservación de la vida silvestre. Ante él se encontraba la enorme madre gorila, su cuerpo masivo y musculoso temblando de manera visible, sus ojos normalmente feroces y penetrantes, ahora nublados con una tristeza innegable y desgarradora. Sostenía al pequeño bebé gorila de color blanco como la nieve cuidadosamente acunado en una de sus manos enormes, presentándoselo como si fuera una ofrenda desesperada, un regalo sagrado que no tenía más remedio que entregar. Mientras Elías miraba fijamente la escena que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos, una sola lágrima reluciente trazó un camino brillante por la mejilla oscura de la madre gorila. Era un llanto silencioso y absolutamente desgarrador de rendición total. Ella empujó suavemente al bebé gorila hacia adelante, implorando con cada fibra de su ser al humano que tomara lo que ella no podía salvar, lo que no podía proteger en el mundo que conocía. Este no era un momento de agresión o violencia potencial. Era un acto puro y absoluto de confianza. Un momento de comunicación entre especies que trascendía el lenguaje y la lógica. El guardabosques Elías se quedó completamente paralizado, luchando internamente con el peso enorme de la responsabilidad abrumadora que se le estaba confiando. ¿Qué estaba pensando el guardabosques Elías en esa fracción de segundo que pareció expandirse en una eternidad?
¿Cuál era el contrato silencioso e invisible que se estaba estableciendo entre dos especies completamente diferentes? El amor de la madre gorila había superado decisivamente su miedo instintivo hacia la humanidad, un miedo grabado en su código genético durante millones de años de evolución. Ahora, la carga completa de esa confianza recaía enteramente sobre el guardabosques Elías, y su lucha por mantener vivo al pequeño albino comenzó inmediatamente dentro de las paredes improvisadas de su cabaña rústica. Si crees en el poder de este tipo de conexión extraordinaria entre especies, presiona el botón de me gusta para apoyar estas historias increíbles. La cabaña oscura de madera, que había sido diseñada originalmente solo como un puesto de monitoreo espartano y básico, se convirtió instantáneamente en un vivero de alto riesgo y máxima tensión. El guardabosques Elías trabajaba incansablemente, luchando sin descanso contra el agotamiento extremo y la duda constante para mantener vivo al frágil bebé gorila, al que privadamente apodó Rayo de Luna por su pelaje blanco y brillante que parecía capturar y reflejar la luz de manera casi sobrenatural. La criatura era diminuta, increíblemente susceptible a las enfermedades más comunes y completamente incapaz de procesar las fórmulas estándar de alimentación que se usaban para otros animales en situaciones similares. Elías pasaba noches enteras sin dormir, mezclando cuidadosamente leche especializada que había conseguido contactando a veterinarios especializados en primates a cientos de kilómetros de distancia, monitoreando constantemente la temperatura dentro de la cabaña para mantenerla perfecta para el frágil sistema del bebé, y asegurándose de que el bebé gorila recibiera el contacto corporal constante y crítico que necesitaba para prosperar emocionalmente y físicamente. Dormía sobre el frío suelo de madera áspero de la cabaña, renunciando a la comodidad de su cama. La criatura estaba envuelta en mantas suaves y acurrucada contra su pecho amplio, aferrándose con sus pequeñas manos a su camisa de franela desgastada. El agotamiento físico que experimentaba era inmenso e insoportable, pero la carga emocional que llevaba era aún más pesada y aplastante. El guardabosques Elías lidiaba constantemente con preguntas éticas profundas y complejas que no tenían respuestas fáciles. ¿Era correcta esta intervención en los procesos naturales? ¿Estaba violando el orden natural de las cosas, incluso cuando su objetivo era salvar una vida preciosa? Veía la espiral perfecta de la diminuta oreja del bebé gorila, el delicado color rosado de sus manos pequeñas y vulnerables, y sabía en lo más profundo de su corazón que la supervivencia de esta criatura era un testimonio del acto asombroso y monumental de amor de la madre gorila. Estaba ligado por un contrato emocional invisible con una criatura que le había pedido una sola cosa: una oportunidad de vida para su hijo, una posibilidad de supervivencia en un mundo que lo había rechazado desde el primer momento de su existencia. Los desafíos que enfrentaba eran constantes y abrumadores, llegando en oleadas que parecían no tener fin. El albinismo traía consigo una fotosensibilidad aguda y extrema, lo que obligaba a Elías a mantener la cabaña oscura y completamente cubierta con telas gruesas, protegiendo los ojos pálidos y sensibles de la criatura del sol africano intenso y despiadado, que brillaba con fuerza implacable afuera. El sistema inmunológico del bebé gorila estaba comprometido de manera significativa, exigiendo un cuidado casi estéril que era extremadamente difícil de mantener en el puesto de avanzada rústico y alejado de toda civilización moderna. Sin embargo, bajo la atención dedicada y continua las 24 horas del día del guardabosques Elías, el bebé gorila gradualmente se volvió más fuerte y resistente. Aprendió a agarrar el dedo de Elías con una fuerza sorprendente para su tamaño diminuto. Emitía suaves gruñidos de satisfacción después de cada alimentación que indicaban que finalmente se sentía seguro y cuidado. «Ahora estás a salvo», le susurraba Elías con ternura infinita cada noche antes de intentar dormir algunas horas. La criatura seguía sus movimientos con sus ojos luminosos y cristalinos que parecían contener una inteligencia profunda y una comprensión que iba más allá de lo que muchos esperarían de un animal tan joven. El hombre y la magnífica criatura forjaron un vínculo poderoso e inusual que trascendía las barreras tradicionales entre las especies. La primera fase, la fase de supervivencia pura, se había completado exitosamente contra todas las probabilidades. El bebé gorila ahora era lo suficientemente robusto y fuerte para caminar con pasos temblorosos pero decididos, y para buscar plantas suaves y tiernas que pudiera masticar y digerir por sí mismo. Pero con su fuerza física recién adquirida, llegó la realización desgarradora y absolutamente inevitable del siguiente paso que debían dar.
Después de largos meses de aislamiento total del mundo exterior y cuidado constante las 24 horas del día, llegó el día en que el guardabosques Elías supo en lo más profundo de su alma que tenía que enfrentar la decisión más dolorosa y difícil de todas: devolver al bebé gorila a la naturaleza salvaje, a su verdadero hogar. Si la dedicación inquebrantable del guardabosques Elías toca tu corazón de alguna manera, suscríbete a nuestro canal para recibir más historias extraordinarias de confianza y conexión entre especies. El bebé gorila, ahora más fuerte y perfectamente capaz de buscar su propia comida entre la vegetación de la sabana, todavía pertenecía a la jungla y a las llanuras africanas, no a los confines limitados y artificiales de una casa de madera construida por humanos. Era el momento inevitable para que el guardabosques Elías lo entregara a su destino verdadero, por más doloroso que fuera ese proceso de separación. El intento de reintegración fue agonizantemente tenso desde el primer momento. El guardabosques Elías transportó al gorila joven, ahora considerablemente más robusto y saludable, que cuando había llegado a su puerta meses atrás, hasta el territorio familiar de una manada de gorilas que vivía en la región. Se había preparado mentalmente para una curiosidad cautelosa por parte de los miembros de la manada, quizás incluso para un breve enfrentamiento territorial con el padre gorila, el dominante espalda plateada que lideraba al grupo. Estaba completamente listo y dispuesto a defender al joven gorila si las circunstancias lo requerían. Había traído equipo de protección y había desarrollado varios planes de contingencia. Pero lo que presenció fue algo mucho más escalofriante y perturbador que cualquier forma de agresión directa o violencia física. Era una indiferencia calculada y deliberada. Un rechazo silencioso que cortaba más profundo que cualquier ataque físico podría haberlo hecho. Elías liberó cuidadosamente al joven gorila blanco cerca del borde del área de alimentación, donde la manada pasaba la mayor parte de sus días buscando frutas, hojas tiernas e insectos. El bebé gorila, un destello brillante de color blanco puro contra el paisaje verde oscuro y denso de la vegetación africana, dio algunos pasos tentativos y esperanzados hacia el grupo que debería haber sido su familia natural. Todos los que observaban, incluido el propio Elías, esperaban algún tipo de reunión feliz o al menos un reconocimiento básico. Pero el hombro frío que le dio la manada demostró de manera brutal que el peligro estaba muy lejos de haber terminado. La manada de gorilas continuó con su rutina diaria completamente normal, como si nada extraordinario estuviera sucediendo a pocos metros de distancia. El padre gorila, el masivo espalda plateada cuya autoridad era indiscutible en el grupo, ni siquiera levantó la cabeza para mirar en dirección a la criatura blanca. Los otros gorilas continuaban acicalándose mutuamente con dedicación meticulosa y buscando alimento entre la vegetación, tratando al joven gorila devuelto como si fuera una roca desplazada sin importancia o una sombra irrelevante que no merecía ni un segundo de su atención. El miedo inherente y profundamente arraigado hacia lo anómalo, hacia lo diferente, todavía era una fuerza controladora y dominante en la psique del grupo. Un instinto de supervivencia primario que anulaba completamente cualquier impulso social o emocional que pudieran haber sentido. La escena que se desarrollaba ante los ojos de Elías era absolutamente desgarradora y difícil de presenciar. El bebé gorila parecía completamente perdido y desorientado, su pelaje brillante haciéndolo terriblemente visible en el entorno natural y terriblemente solo en medio de criaturas que deberían haber sido sus hermanos y su familia. El aislamiento que había experimentado dentro de las paredes protectoras de la cabaña ahora se amplificaba 100 veces por el silencio colectivo ensordecedor de su propia especie, de aquellos que compartían su sangre y su herencia genética. Entonces, desde el centro mismo del grupo silencioso e inmóvil, una figura rompió las filas establecidas y las reglas no escritas de la manada. La madre gorila, ignorando completamente las miradas de desaprobación punzantes y las reglas sociales tácitas que gobernaban cada aspecto de la vida en la manada, se movió con un propósito urgente e innegable. Se apresuró hacia el joven gorila blanco que permanecía solo en la periferia del grupo, sus brazos poderosos y musculosos completamente abiertos en un gesto inequívoco de bienvenida y aceptación. Cuando finalmente alcanzó a su hijo después de lo que debieron haber parecido meses de separación interminable, no se limitó simplemente a tocarlo con suavidad. Lo envolvió en un abrazo feroz, protector y absolutamente incondicional, emitiendo una serie de gritos bajos y lastimeros que el guardabosques Elías comprendió instantáneamente como lágrimas de alegría pura y alivio profundo. Su aceptación de la criatura era total, completa e inquebrantable, sin importar lo que el resto de la manada pensara o hiciera.
El guardabosques Elías observaba desde una distancia segura pero suficientemente cercana para intervenir si fuera necesario. El alivio que sentía en su corazón se mezclaba con una sensación inquietante de fracaso parcial y preocupación persistente. El amor incondicional de la madre gorila era sin duda una victoria emocional significativa y hermosa de presenciar, pero el rechazo frío y calculado de la manada de gorilas representaba la ley dura e inflexible de la selección natural en su forma más pura y brutal. Elías tomó la decisión de retirarse lentamente del área y simplemente observar desde la distancia durante los próximos días. Necesitaba desesperadamente saber si el amor de una sola madre podría verdaderamente cambiar el instinto primario y ancestral de una manada entera. Si el poder del vínculo maternal podría reescribir las reglas evolutivas que habían gobernado a estas criaturas durante millones de años. Quédate con nosotros y continúa esta historia extraordinaria. La lucha silenciosa de la madre gorila está a punto de cambiar todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de estos animales magníficos. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar la tierra africana, el guardabosques Elías regresó con anticipación y nerviosismo al área de alimentación de la manada. Su corazón se hundió como una piedra pesada en su pecho, cuando encontró al bebé gorila todavía buscando alimento completamente solo en la periferia del grupo. Su pelaje blanco conspicuo era un contraste doloroso y llamativo contra las formas oscuras de camuflaje natural de la manada de gorilas que jugaban, comían y descansaban juntos en un círculo apretado y excluyente a varios metros de distancia. El muro invisible de la diferencia permanecía firme e inquebrantable, tan sólido como el primer día. Elías repitió su visita de observación durante varios días más consecutivos, un nudo apretado de preocupación creciente tensándose cada vez más en su pecho, con cada día que pasaba sin cambios visibles. ¿Habían sido en vano el sacrificio monumental de la madre gorila y sus propios esfuerzos incansables durante meses? ¿Estaba el bebé gorila destinado inevitablemente a una vida solitaria y aislada, separado para siempre de su propia especie? ¿O algo peor todavía? Un final rápido y violento a manos de un depredador oportunista que pudiera detectar fácilmente su pelaje blanco brillante desde grandes distancias. Estas preguntas lo atormentaban durante las noches cuando intentaba dormir en su cabaña, vacía que ahora se sentía extrañamente silenciosa sin los sonidos del bebé gorila. Entonces, en una mañana clara y completamente tranquila, cuando el aire estaba quieto y lleno de la promesa de un nuevo comienzo, fue testigo de la culminación extraordinaria de la persistencia silenciosa e inquebrantable de la madre gorila. La escena que se desarrolló ante sus ojos era fundamentalmente diferente de todo lo que había presenciado en los días anteriores. La madre gorila estaba acicalando meticulosamente el pelaje blanco de su hijo, con movimientos suaves y repetitivos que transmitían ternura infinita y aceptación total. Más crucial todavía, toda la manada de gorilas, incluido el formidable e imponente padre gorila, cuya palabra era ley absoluta en el grupo, ya no los estaba ignorando con indiferencia calculada. Estaban alimentándose y descansando en proximidad cercana, formando un círculo protector de cuerpos oscuros y silenciosos alrededor del centro brillante y frágil que era el joven gorila albino. El espacio físico y emocional que había existido entre la madre y su hijo albino y el resto de la manada de gorilas había desaparecido por completo como si nunca hubiera estado allí. El guardabosques Elías comprendió inmediatamente el significado profundo de lo que estaba presenciando. La manada de gorilas finalmente había aceptado silenciosa y completamente la diferencia que representaba el joven albino. No había sido un cambio repentino de corazón o una transformación dramática de la noche a la mañana, sino un proceso lento, gradual y cauteloso, alimentado incansablemente por la presencia inquebrantable de la madre gorila y su negativa rotunda y absoluta a abandonar a su hijo, sin importar las consecuencias sociales que pudiera enfrentar. La manada había sopesado cuidadosamente durante días y días la amenaza potencial que representaba la anomalía del gorila blanco contra la importancia fundamental de mantener la cohesión de la unidad familiar, que era el núcleo de su estructura social. Y al final, después de mucha deliberación silenciosa y observación continua, el amor maternal había finalmente creado un nuevo tipo de lógica que desafiaba los instintos más básicos. La barrera más grande en la vida no es la diferencia en sí misma, sino el miedo paralizante a la diferencia, el temor a lo desconocido y a lo que no entendemos completamente. El bebé gorila, que había sido un símbolo viviente de fragilidad extrema y miedo primordial para la manada,
Se había convertido gradualmente en el catalizador extraordinario para la evolución emocional y social del grupo entero. Su supervivencia contra todas las probabilidades era un testimonio poderoso de la profundidad emocional genuina de estas criaturas magníficas y del poder transformador del amor feroz e incondicional para reescribir incluso las reglas más fundamentales de supervivencia que habían sido establecidas durante millones de años de evolución implacable. Si este viaje extraordinario de confianza mutua y aceptación gradual te ha dado esperanza renovada en la capacidad de cambio y adaptación, recuerda presionar el botón de suscripción y unirte a nuestra comunidad creciente para recibir más historias increíbles y verdaderas desde el mundo salvaje que nos rodea. Las semanas que siguieron a esta aceptación inicial fueron un periodo de observación fascinante y transformación continua para todos los involucrados. El guardabosques Elías continuaba visitando regularmente el área donde vivía la manada, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero observando cuidadosamente cada interacción, cada cambio sutil en el comportamiento del grupo hacia el joven gorila albino que había llegado a ocupar un lugar tan especial en su corazón. Lo que presenció durante esos días y semanas subsiguientes fue nada menos que extraordinario y profundamente conmovedor. El joven gorila blanco, que ahora había sido completamente aceptado e integrado en la estructura social de la manada, comenzó a participar activamente en todas las actividades grupales que antes le habían sido negadas. Jugaba con los otros gorilas jóvenes de su edad, rodando por la hierba en juegos complejos de persecución y lucha que fortalecían los lazos sociales y enseñaban habilidades importantes para la supervivencia futura. Los otros jóvenes gorilas, que inicialmente habían mantenido una distancia cautelosa, ahora buscaban activamente su compañía para los juegos diarios. Más notable todavía era la transformación en el comportamiento del padre gorila, el imponente espalda plateada cuyo rechazo inicial había sido tan absoluto y aparentemente inamovible. Este líder poderoso que había apartado completamente su mirada en los primeros encuentros, ahora incluía al joven albino en su vigilancia protectora constante del grupo. Cuando la manada se movía a través del territorio en busca de nuevas áreas de alimentación, el espalda plateada aseguraba que todos los miembros, incluido el gorila blanco, permanecieran dentro del perímetro seguro del grupo. En varias ocasiones, Elías observó cómo el líder masculino se posicionaba deliberadamente entre el joven albino y cualquier amenaza potencial percibida en el entorno, utilizando su cuerpo masivo como un escudo protector. La madre gorila, cuya persistencia inquebrantable y amor incondicional habían sido la fuerza motriz detrás de esta transformación social, ahora podía finalmente relajarse y disfrutar de momentos de tranquilidad verdadera que habían estado ausentes durante tanto tiempo. Ya no tenía que mantener esa vigilia constante y agotadora, ese estado permanente de alerta máxima y defensa contra el rechazo de su propia manada. Podía acicalar a su hijo en paz mientras otros miembros del grupo descansaban cerca sin tensión. Podía buscar alimento sin la preocupación constante de que su hijo fuera excluido o ignorado. Podía simplemente ser una madre entre otras madres del grupo. El impacto de esta aceptación se extendía más allá de la dinámica inmediata entre el joven gorila y su familia. Otros miembros de la manada, especialmente las hembras adultas que no eran la madre biológica, comenzaron a mostrar comportamientos de cuidado colectivo hacia el joven albino. En la sociedad de los gorilas, este tipo de cuidado aloparental, donde individuos que no son los padres biológicos participan en el cuidado de las crías, es un indicador importante de aceptación social completa y de la fortaleza de los lazos del grupo. Las tías, hermanas mayores y otras hembras relacionadas ocasionalmente acicalaban al gorila blanco, compartían alimento con él y lo incluían en sus propios círculos de actividad diaria. El guardabosques Elías documentaba meticulosamente cada uno de estos momentos significativos en su diario personal y en sus informes oficiales para el Departamento de Conservación de Vida Silvestre. Sabía que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario que tenía implicaciones profundas no solo para esta manada específica, sino para nuestra comprensión más amplia del comportamiento social de los gorilas y de la plasticidad de los instintos que a menudo consideramos fijos e inmutables. La historia de este joven gorila albino estaba desafiando suposiciones científicas de larga data sobre cómo las sociedades de primates manejan la diversidad y la diferencia. A medida que pasaban los meses y las estaciones comenzaban a cambiar en la sabana africana, el joven gorila continuaba creciendo y desarrollándose de maneras que superaban las expectativas más optimistas de Elías.
Su pelaje blanco, aunque todavía conspicuo y diferente, ya no parecía ser una fuente de miedo o preocupación para la manada. De hecho, en algunas ocasiones, Elías observó cómo los miembros más jóvenes del grupo parecían fascinados por la apariencia única de su compañero, tocando su pelaje brillante con curiosidad genuina en lugar de recelo. Lo que una vez había sido una marca de exclusión, se había transformado gradualmente en simplemente otra característica más de un miembro valioso e integrado de la familia. El desarrollo físico del joven gorila también progresaba de manera satisfactoria, a pesar de los desafíos inherentes del albinismo. Su piel sensible a la luz solar requería que pasara más tiempo en las áreas sombreadas del territorio de la manada, especialmente durante las horas más intensas del mediodía africano. La madre gorila y otros miembros del grupo parecían comprender intuitivamente esta necesidad, y frecuentemente la manada ajustaba sus patrones de movimiento y descanso para asegurar que hubiera suficiente sombra disponible durante los momentos más críticos del día. Esta adaptación colectiva demostraba una forma sofisticada de empatía y consideración que algunos investigadores habían dudado que los gorilas fueran capaces de mostrar. Sin embargo, no todos los días eran fáciles o sin desafíos para el joven gorila albino y su familia adoptiva. Hubo momentos de tensión y peligro que recordaban a Elías por qué la preocupación inicial de la manada por la vulnerabilidad de la criatura no había sido completamente infundada. En una ocasión memorable y aterradora, un leopardo solitario detectó al grupo mientras descansaban cerca de un afloramiento rocoso. El depredador, con sus ojos agudos perfeccionados por millones de años de evolución cazadora, inmediatamente fijó su atención en el gorila blanco brillante que destacaba dramáticamente entre sus compañeros de pelaje oscuro. El leopardo comenzó a acercarse sigilosamente, su cuerpo poderoso y flexible moviéndose con la gracia letal que caracteriza a estos cazadores supremos. Pero antes de que pudiera acercarse lo suficiente para representar una amenaza real, toda la manada de gorilas reaccionó como una unidad cohesionada y perfectamente coordinada. El padre gorila, el espalda plateada, se levantó a su altura completa e imponente, golpeando su pecho masivo con sus puños en una demostración intimidante de fuerza bruta que resonó a través del paisaje como un trueno. Los otros machos adultos y subadultos del grupo se unieron inmediatamente a esta exhibición de poder colectivo, formando una barrera física impenetrable entre el depredador y todos los miembros vulnerables del grupo, incluido prominentemente el gorila blanco. Las hembras, incluida la madre del gorila albino, reunieron rápidamente a todas las crías y se movieron hacia el centro del grupo donde estarían más protegidas del peligro inminente. El mensaje enviado al leopardo era inequívoco y absolutamente claro. Este joven gorila, a pesar de su apariencia diferente y única, era un miembro completamente protegido de la manada, y cualquier amenaza hacia él sería enfrentada con la fuerza combinada y terrible de todo el grupo. El leopardo, evaluando sabiamente la situación, y reconociendo que enfrentaba no a una presa fácil y aislada, sino a una familia unida y dispuesta a luchar, decidió retirarse y buscar oportunidades de caza menos peligrosas en otro lugar. El guardabosques Elías, que había observado todo el incidente desde su posición de vigilancia a una distancia segura, sintió una oleada de emoción abrumadora al presenciar esta demostración poderosa de unidad familiar y aceptación total. El joven gorila que había llegado a su puerta meses atrás como una criatura rechazada y condenada, ahora estaba siendo defendido con la misma ferocidad y dedicación que cualquier otro miembro de la manada. La transformación era completa y profunda, tocando no solo el comportamiento superficial, sino la estructura emocional fundamental del grupo. A medida que el tiempo continuaba su marcha inexorable, el joven gorila albino pasaba de ser una cría dependiente a convertirse en un juvenil cada vez más independiente y capaz. Su personalidad única comenzaba a emerger más claramente con cada día que pasaba. Era curioso de manera incansable, explorando cada rincón del territorio de la manada con un entusiasmo contagioso que a veces exasperaba pero más frecuentemente encantaba a sus compañeros mayores. Tenía una afinidad particular por los juegos de trepar. Pasando horas en las ramas más altas de los árboles de acacia, donde su pelaje blanco brillaba bajo el sol africano, como un faro luminoso de esperanza y resiliencia. Los gorilas más jóvenes de la manada habían desarrollado un vínculo especialmente fuerte con el gorila albino. En muchos sentidos, se había convertido en el centro social de su grupo de edad, el individuo alrededor del cual giraban muchas de sus actividades y juegos diarios.
Su diferencia física, que una vez había sido motivo de rechazo y miedo, ahora se había convertido en algo que lo hacía memorable y especial dentro de la estructura social del grupo. Los investigadores que ocasionalmente visitaban el área para estudiar el comportamiento de los gorilas quedaban fascinados por la dinámica única que habían observado desarrollarse alrededor de este individuo extraordinario. El guardabosques Elías, cuyo papel había evolucionado de cuidador activo a observador protector a distancia, reflexionaba frecuentemente sobre el viaje extraordinario que había presenciado y en el cual había participado de manera tan integral. Las lecciones que había aprendido durante este proceso se extendían mucho más allá del caso específico de un gorila albino y su manada. Había sido testigo de primera mano de cómo el amor incondicional y la persistencia pueden desafiar y eventualmente transformar incluso los instintos más profundamente arraigados. Había visto cómo una comunidad podía expandir sus límites de aceptación cuando era guiada pacientemente por el ejemplo consistente de uno de sus miembros más dedicados. La madre gorila, cuyo acto inicial de confianza desesperada al entregar su bebé a un humano había iniciado toda esta cadena extraordinaria de eventos, ahora vivía una vida más tranquila y satisfecha. Su hijo había sobrevivido contra todas las probabilidades imaginables, y no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando dentro de su comunidad natural. Había logrado algo que parecía imposible cuando esa mañana neblinosa había caminado hasta la puerta de la cabaña de Elías. Había encontrado una manera de que su hijo diferente fuera aceptado completamente por su propia especie. El sacrificio que había estado dispuesta a hacer, abandonar su manada y su seguridad, nunca se había materializado completamente porque su amor y determinación habían logrado cambiar los corazones y mentes de aquellos que la rodeaban. Para el guardabosques Elías, la experiencia había reforzado su creencia fundamental en la importancia del trabajo de conservación y en el valor intrínseco de cada vida individual, sin importar cuán diferente o vulnerable pueda parecer inicialmente. Había aprendido que la intervención humana en la naturaleza es un tema complejo y matizado que no puede reducirse a reglas simples o absolutas. A veces, como en este caso, esa intervención puede ser el puente necesario entre la condena cierta y la posibilidad de una vida plena, pero también había aprendido que la verdadera solución siempre debe involucrar eventualmente un retorno a la comunidad natural, porque ningún cuidado humano puede replicar completamente la riqueza y complejidad de las relaciones sociales que estos animales inteligentes necesitan para vivir vidas verdaderamente satisfactorias y completas. Los meses se convirtieron en años, y el gorila albino continuaba creciendo hasta convertirse en un miembro adulto fuerte y respetado de su manada. Su pelaje blanco, aunque gradualmente había adquirido algunos tonos levemente amarillentos con la edad y la exposición a los elementos naturales, todavía lo hacía inconfundiblemente único y fácilmente reconocible incluso a grandes distancias. Su visión, aunque más sensible a la luz brillante que la de sus compañeros, se había adaptado notablemente bien a la vida en la sabana africana, con sus intensos contrastes de luz y sombra. Había aprendido intuitivamente a buscar las áreas sombreadas durante las horas más brillantes del día, y a ser más activo durante las mañanas tempranas y las tardes cuando la luz solar era menos intensa y directa. A medida que alcanzaba la madurez sexual, surgían nuevas preguntas sobre su futuro y el papel que jugaría en la estructura reproductiva de la manada. Los investigadores de primates que ahora visitaban regularmente el área para estudiar este caso único, estaban particularmente interesados en observar si el gorila albino sería capaz de atraer parejas y reproducirse, lo cual tendría implicaciones fascinantes para comprender cómo los gorilas evalúan la aptitud reproductiva más allá de las apariencias físicas superficiales. Las hembras jóvenes de la manada no parecían mostrar el mismo rechazo inicial que había caracterizado la respuesta de la generación anterior, habiendo crecido aceptando al gorila blanco como simplemente otro miembro normal de su grupo social desde su infancia más temprana. El guardabosques Elías, ahora considerablemente mayor y con canas plateadas mezclándose en su cabello oscuro, todavía visitaba el área regularmente para verificar el progreso del gorila que había salvado tantos años atrás. Cada visita le traía una profunda sensación de satisfacción y paz interior que era difícil de expresar con palabras simples. Ver al gorila albino interactuar con confianza con su familia, jugar con los jóvenes, descansar cómodamente en medio del grupo. Era una validación poderosa de todas las noches sin dormir, todas las dudas agonizantes y todos los sacrificios personales que había hecho durante aquellos primeros meses críticos.
La historia del gorila albino se había extendido más allá de los límites del Parque Nacional y la región inmediata. Artículos científicos habían sido publicados sobre el caso, documentando cuidadosamente la secuencia de eventos y las implicaciones para nuestra comprensión del comportamiento social de los primates. Documentalistas de vida silvestre habían visitado el área para filmar al gorila único, compartiendo su historia con audiencias alrededor del mundo. La imagen del gorila blanco brillante descansando pacíficamente entre su familia de pelaje oscuro se había convertido en un símbolo poderoso de aceptación, resiliencia y el triunfo del amor sobre el miedo primordial. Las escuelas locales ahora incluían la historia del gorila albino en sus programas educativos sobre conservación y aceptación de la diversidad. Los niños visitaban el centro de visitantes del parque donde podían aprender sobre este individuo extraordinario y las lecciones más amplias que su historia ofrecía sobre la importancia de proteger la vida silvestre y de aceptar las diferencias en lugar de temerlas. Los guías turísticos que llevaban a visitantes a observar gorilas en su hábitat natural siempre compartían la historia del gorila albino como un punto destacado de sus recorridos, y los afortunados que lograban avistar al animal en persona invariablemente describían la experiencia como profundamente conmovedora y memorable. Para la comunidad científica internacional especializada en primatología y comportamiento animal, el caso representaba un ejemplo extraordinario de plasticidad conductual en grandes simios. Desafiaba las nociones previamente sostenidas sobre cuán rígidos e inmutables son los instintos sociales en estas especies. Demostraba que incluso los miedos más profundamente arraigados hacia lo anómalo y lo diferente pueden ser superados cuando hay factores suficientemente poderosos en juego, como el vínculo maternal inquebrantable y el valor de mantener la cohesión del grupo familiar. Los datos recopilados del seguimiento a largo plazo de este individuo y su manada contribuyeron significativamente a modelos teóricos sobre cómo las sociedades animales manejan la variación genética y las diferencias fenotípicas entre sus miembros. Pero más allá de todas las publicaciones académicas, los documentales y las discusiones científicas, la historia más importante era la humana y profundamente personal. Era la historia de una madre desesperada que había confiado en un extraño de otra especie para salvar a su hijo cuando su propio mundo lo había rechazado. Era la historia de un guardabosques dedicado que había puesto su corazón y alma en mantener viva una criatura frágil contra todas las probabilidades. Era la historia de una comunidad de gorilas que había logrado expandir los límites de su aceptación y transformar su miedo en protección. Y era la historia de un joven gorila albino que había desafiado cada expectativa y se había convertido en un miembro valioso y completamente integrado de su familia y comunidad natural. En las noches tranquilas, cuando el guardabosques Elías se sentaba en el porche de su cabaña rústica, ahora rodeada de recuerdos de aquellos primeros días intensos, reflexionaba sobre el significado más profundo de todo lo que había experimentado. Se daba cuenta de que la lección más importante no era simplemente sobre gorilas o conservación de vida silvestre. Aunque esas cosas eran ciertamente importantes, la lección más profunda era sobre la naturaleza universal del amor, la capacidad de todos los seres sintientes para superar sus miedos más primordiales cuando son guiados por conexiones emocionales lo suficientemente fuertes, y el poder transformador de la persistencia paciente frente a la adversidad aparentemente insuperable. El cielo africano sobre su cabeza, lleno de miles de millones de estrellas brillantes, parecía apropiadamente infinito para contener todas las emociones y pensamientos que esta experiencia había generado en su mente y en su corazón. En algún lugar en la oscuridad de la sabana nocturna, sabía que el gorila albino dormía seguro y cálido entre los cuerpos de su familia, completamente aceptado, completamente protegido, completamente en casa en el lugar donde siempre debió haber pertenecido. El círculo de la vida se había completado de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado aquella mañana neblinosa, cuando una madre desesperada había tocado a su puerta con un bebé brillante en sus brazos temblorosos. El legado de esta experiencia extraordinaria continuaría viviendo mucho más allá de las vidas individuales de todos los involucrados. Había cambiado la forma en que los conservacionistas pensaban sobre la intervención humana en casos de animales vulnerables o rechazados. Había demostrado que la reintegración exitosa a veces requiere paciencia extrema y un enfoque que respete profundamente tanto las necesidades del individuo como las dinámicas sociales complejas del grupo. Había mostrado que los animales que consideramos guiados puramente por instinto son en realidad capaces de aprendizaje social sofisticado y adaptación conductual significativa cuando las circunstancias lo requieren.
y había recordado a todos los que conocieron la historia que el amor verdaderamente incondicional, ya sea entre humanos, entre animales o a través de las fronteras de las especies, tiene el poder de lograr lo que parece completamente imposible según cualquier cálculo lógico o racional. La madre gorila, ahora envejecida pero todavía vigilante sobre su hijo adulto, a veces miraba en dirección a la cabaña distante del guardabosques Elías cuando el viento soplaba desde esa dirección. Aunque no podía comprender conceptualmente lo que había sucedido, en algún nivel profundo de conciencia animal, parecía recordar que había confiado en un ser extraño y que esa confianza había sido honrada de la manera más fundamental posible. Su hijo vivía, prosperaba y era parte integral de una familia que lo amaba y lo protegía. No había resultado mejor que ese en todo el vasto universo de posibilidades. Si esta jornada extraordinaria de confianza mutua, sacrificio, persistencia y amor incondicional ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre la conexión profunda que compartimos con el mundo natural y todas sus criaturas magníficas, recuerda presionar el botón de suscripción y unirte a nuestra comunidad creciente. Compartimos regularmente más historias verdaderas e increíbles desde la naturaleza salvaje, que nos recuerdan por qué vale la pena proteger y conservar nuestro planeta para las generaciones futuras de todas las especies. El vínculo entre el guardabosques Elías y el gorila albino es solo uno de los innumerables ejemplos del poder transformador de la compasión cuando se combina con acción decidida y dedicación inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario desde el rechazo hasta la aceptación completa, desde el miedo primordial hasta el amor incondicional y desde la desesperación hasta la esperanza renovada. Fin.